Antes de todo nombre, antes de toda forma, antes de toda palabra, antes de toda medida. Antes incluso de aquello que llamamos existencia, los antiguos gnósticos situaron un principio que no podía ser reducido a ninguna imagen, a ningún concepto y ningún nombre. No era un dios entre otros dioses. No era una figura sentada sobre un trono celestial. No era un ser humano llevado a una escala infinita. Era aquello que las tradiciones gnósticas describieron mediante expresiones como el espíritu invisible, el uno, la mónada, el padre invisible y en ciertos textos el espíritu virgen invisible. Pero estas palabras no pretendían definirlo. Pretendían señalar precisamente aquello que no podía ser definido. Y aquí comienza uno de los conceptos más radicales de toda la cosmología gnóstica. El principio supremo no es simplemente invisible porque nuestros ojos sean incapaces de contemplarlo. Es invisible porque no pertenece al orden de las cosas que pueden ser vistas. No ocupa un lugar, no posee una forma, no está limitado por una frontera, no tiene un principio anterior, no tiene una causa exterior y no puede ser comprendido como un objeto situado frente a una conciencia que lo observa. El Padre invisible no es una cosa dentro de la realidad, es el principio trascendente respecto del cual todas las cosas reciben su existencia. Y para comprender esta afirmación debemos regresar a las fuentes antiguas. Entre los documentos más importantes para estudiar esta concepción se encuentra el Apócrifo de Juan, conservado en varios manuscritos de Nag Hammadi y también transmitido en versiones paralelas. Su descripción del principio supremo es extraordinariamente precisa. El texto comienza con una idea fundamental. La mónada no tiene nada por encima de ella. No existe un principio superior al que deba obedecer. No existe una causa anterior que explique su existencia. No existe un ser que la haya producido. El texto la presenta como Dios y Padre de la totalidad, invisible, eternamente perfecta y autosuficiente. También insiste en una serie de negaciones. No puede ser limitada, medida, vista, comprendida ni nombrada. Estas negaciones no son simples adornos poéticos, constituyen un método teológico. Los autores gnósticos están diciendo que cualquier concepto que intentemos aplicar al principio absoluto será necesariamente inferior a aquello que pretende describir. Si decimos que tiene una forma, lo hemos limitado. Si decimos que ocupa un lugar, lo hemos limitado. Si decimos que comenzó a existir, hemos colocado una causa por encima de él. Si decimos que puede ser comprendido completamente, hemos convertido lo infinito en un objeto finito. Por eso el lenguaje gnóstico utiliza una vía negativa. No dice solamente «Dios es esto». También dice «Dios no puede ser reducido a esto».
término mónada procede del griego monás, relacionado con la idea de unidad. Pero aquí debemos evitar una interpretación demasiado sencilla. El mónada no significa simplemente el número uno. En el contexto gnóstico expresa una realidad que no depende de ninguna multiplicidad anterior. La mónada no es un individuo aislado dentro de una colección de individuos. Es anterior a la posición entre uno y muchos. Esta es una diferencia fundamental. Cuando decimos uno, normalmente pensamos en algo que puede ser contado. Uno frente a dos, uno frente a muchos. Pero la mónada gnóstica se encuentra más allá de esa comparación. No es uno porque existe junto a otros. Es uno porque no existe otro principio por encima de ella. El tratado tripartito pertenece a la tradición valentiniana. Expresa esta idea con una formulación extraordinaria. El Padre existe antes de todo lo que ha llegado a existir, aparte de Él. Es no engendrado, no creado y no depende de otra realidad. El texto lo describe como raíz de la totalidad y subraya que carece de rostro y forma perceptible. Aquí encontramos un punto esencial. El Padre Invisible no es el primer objeto del universo. Es el principio anterior a la propia estructura que permite hablar de objetos, sujetos, espacio y tiempo. Por eso no puede imaginarse correctamente como una gigantesca figura cósmica. La imaginación crea forma. El Padre Invisible precisamente está más allá de toda forma. ¿Y por qué se le llama Padre? Aquí aparece una de las cuestiones más delicadas. Si el Padre Invisible no es un hombre, ¿por qué llamarlo Padre? La respuesta está en la estructura de la teología gnóstica. Padre no describe una anatomía, describe una relación de origen. El Padre es llamado Padre porque de él procede aquello que constituye la realidad espiritual. Pero hay una paradoja. El Padre es anterior a todo. Por tanto, no puede tener un Padre. No fue engendrado, no fue fabricado, no fue producido. No recibió su existencia de ningún principio exterior. El tratado tripartito insiste precisamente en esta condición. Es el no engendrado, el que no tiene otro que lo haya engendrado y que no depende de ninguna causa anterior. Por eso, Padre no significa simplemente progenitor, significa fuente, el principio del que procede la manifestación espiritual. Los textos gnósticos describen al Padre como inefable, es decir, imposible de expresar plenamente con palabras, no porque no pueda decirse nada sobre él, sino porque ningún concepto humano puede abarcar su verdadera naturaleza. Toda descripción es apenas un intento de señalar una realidad que trasciende el lenguaje y el pensamiento. Pero hay otra distinción fundamental que debemos comprender. El Padre Invisible no es el Dios creador en el sentido habitual. Y esa diferencia cambiará por completo nuestra comprensión de la cosmología gnóstica.
Aquí debemos establecer una distinción fundamental para evitar una confusión frecuente. En muchas cosmologías religiosas, Dios es entendido directamente como creador del universo material. Pero en diversas corrientes gnósticas, la estructura es diferente. El principio supremo está en una dimensión trascendente. De él proceden realidades espirituales. Y la formación del cosmos material aparece posteriormente dentro de una cadena cosmológica mucho más compleja. Por eso no debemos identificar automáticamente al Padre Invisible con el Demiurgo. Son conceptos diferentes. El Padre Invisible pertenece al nivel supremo de la realidad divina. El Demiurgo aparece mucho más adelante, en determinadas narraciones cosmológicas gnósticas. Y esta deficiencia será esencial cuando estudiemos posteriormente a Sofía, el descenso, la deficiencia y la formación del mundo. El Padre Invisible no debe confundirse con el arquitecto inferior del cosmos material. El Padre, el silencio y la primera manifestación. En los textos gnósticos, el Padre Invisible también está asociado al silencio. No se trata de la ausencia de sonido, sino de una realidad anterior a toda palabra y a todo pensamiento. Él se conoce plenamente a sí mismo y no necesita de nada externo para existir o comprenderse. Sin embargo, esta unidad no es un aislamiento. Precisamente porque es plenitud absoluta, de él puede surgir la primera manifestación divina sin que pierda nada de su perfección. La fuente permanece completa, aun cuando de ella emana la plenitud. Esa primera manifestación recibe un nombre fundamental dentro de la tradición gnóstica: Barbelo. Pero esa emanación no debe entenderse como un nacimiento físico, ni como un cambio en el Padre Invisible. Los textos gnósticos describen este proceso como una emanación. La plenitud se manifiesta sin disminuir, del mismo modo que la luz puede iluminar sin perder su brillo. La teología del Padre Invisible alcanza su punto más delicado cuando los textos comienzan a hablar de aquello que procede de él. Hasta ahora hemos contemplado al Padre como el principio absoluto, invisible, eterno e inefable. Pero la cosmología gnóstica da un paso más y comienza a explicar cómo esa plenitud puede manifestarse sin dejar de ser perfecta. Es aquí donde aparecen nombres fundamentales como pensamiento, providencia, Barbelo y primera potencia. No todas las escuelas gnósticas describieron este proceso del mismo modo. Pero el apócrifo de Juan ofrece una de las explicaciones más influyentes de toda la tradición.
Barbelo, la primera potencia. El apócrifo de Juan describe al Padre contemplándose en la luz que lo rodea. De esta contemplación surge su pensamiento. Y ese pensamiento aparece como Barbelo. El texto la denomina primera potencia, primera previsión o primer pensamiento, dependiendo de la traducción. Es presentada como imagen de la perfección del espíritu invisible y como una realidad asociada con la revelación. Esto es crucial. Barbelo no debe entenderse simplemente como una diosa femenina dentro de un panteón. Esa interpretación sería demasiado superficial. En la estructura del apócrifo de Juan, Barbelo pertenece a una ontología mucho más profunda. Es la primera manifestación de la realidad divina. Por eso recibe nombres que parecen romper nuestras categorías habituales. Madre, Padre, primer humano, Espíritu Santo, 3 veces poderoso, andrógino, eón eterno. Estos términos intentan expresar una realidad que antecede a la separación rígida entre masculino y femenino. La primera manifestación divina no aparece limitada por una sola polaridad. Aquí encontramos una relación que debe explicarse con precisión. El Padre Invisible permanece trascendente. Barbelo aparece como su primera manifestación. Pero Barbelo no es el Padre, es su primera potencia. Es decir, fuente y manifestación no son idénticas, aunque tampoco están separadas como dos objetos independientes. Esta distinción permitirá comprender toda la cosmología posterior. La realidad divina puede manifestarse sin quedar reducida a aquello que manifiesta, como el pensamiento, que procede de una mente sin agotar la totalidad de la mente, como la palabra, que expresa una idea sin convertirse en la totalidad del hablante. El apócrifo de Juan desarrolla esta estructura mediante una serie de potencias que aparecen en relación con Barbelo. Y el espíritu invisible. Los atributos que emergen a partir de Barbelo comienzan a manifestarse diversas potencias divinas: la previsión, la incorruptibilidad, la vida eterna, la verdad, el nous o mente y finalmente el autógenes, el autogenerado. No se trata de nacimientos físicos, sino de una genealogía metafísica. Cada una de estas manifestaciones expresa un aspecto de la plenitud divina y prepara la organización del mundo espiritual que conoceremos en los siguientes capítulos. El Evangelio de la Verdad introduce una dimensión diferente y extraordinariamente importante. En este texto, el Padre es oculto, el principio del que todo procede. Y el destino último del retorno es precisamente el conocimiento de aquel que estaba oculto. El texto presenta al Padre como aquel del cual proviene el comienzo y hacia el cual regresan aquellos que proceden de él.
Es descubrimiento de la realidad de la cual procede aquello que busca conocer. Aquí aparece el sentido más profundo de la palabra gnosis. Gnosis significa conocimiento, pero en esta tradición no es conocimiento meramente intelectual, es reconocimiento del origen. Es descubrimiento de la realidad de la cual procede aquello que busca conocer. El Padre está oculto no porque se esconda dentro de un espacio secreto, está oculto porque trasciende la percepción ordinaria. Y por eso el descubrimiento del Padre no consiste en localizarlo, consiste en atravesar la ignorancia. El nombre del Padre. Los textos gnósticos afirman que el Padre es en sí mismo innombrable. Sin embargo, puede darse a conocer mediante aquello que procede de él. En otras palabras, el absoluto no puede encerrarse en un nombre, pero sí revelarse a través de sus manifestaciones. Esta idea prepara la comprensión de toda la cosmología que se despliega a partir de Barbelo. El Padre, el Hijo y el lenguaje gnóstico. Conviene hacer una precisión importante. Cuando los textos gnósticos hablan del Padre y del Hijo, no siempre utilizan estos términos con el mismo significado que desarrollará posteriormente la teología cristiana. Las distintas tradiciones gnósticas emplean un lenguaje semejante, pero construyen sistemas cosmológicos diferentes. Es más correcto hablar de tradiciones gnósticas que de una única doctrina uniforme. Y precisamente esa diversidad hace aún más fascinante el estudio de estos textos. Por favor, soter Jesús aleve regional, osnabres ogis. A partir de Barbelo, la cosmología gnóstica comienza a desplegar una verdadera arquitectura espiritual. Primero aparece el espíritu invisible, el principio absoluto. A continuación se manifiestan las distintas potencias divinas, el autógenes y las luminarias. Y finalmente aparecen los eones, que organizan la plenitud del mundo espiritual. Los textos gnósticos describen este proceso con distintos matices, pero todos coinciden con una idea fundamental. El mundo divino no es un conjunto caótico de seres, sino una realidad perfectamente ordenada. Por eso el pleroma no es simplemente el lugar donde habita Dios, es la plenitud, la totalidad de las emanaciones divinas. Y el Padre Invisible es el principio trascendente del cual procede toda esa realidad. El Padre no está en un lugar. Esto nos permite comprender mejor una idea que ya vimos en el episodio anterior. Si el pleroma no es un lugar físico, el Padre Invisible tampoco puede imaginarse ocupando un espacio dentro de él. No está arriba, ni lejos, ni en algún sitio del universo. El Padre trasciende el espacio y el tiempo. No puede ser contenido por aquello que Él mismo hace posible. Por eso la relación entre el Padre y el pleroma no es geográfica,
es una relación de origen. El Padre y la infinitud. Los textos gnósticos describen al Padre como ilimitado, eterno, invisible e inconmensurable. Todas estas expresiones apuntan a una misma verdad. Nada puede contenerlo, medirlo o abarcarlo por completo. El Padre es infinito, no porque ocupe un espacio sin fin, sino porque trasciende cualquier límite que podamos imaginar. La gran diferencia entre el Padre invisible y el demiurgo. Ahora podemos establecer una de las diferencias más importantes de toda la cosmología gnóstica. El Padre invisible representa el principio supremo de toda la realidad. El demiurgo, en cambio, pertenece a un nivel muy inferior de la creación. El Padre conoce plenamente su propia naturaleza. El demiurgo, según numerosos textos gnósticos, actúa desde la ignorancia de la realidad superior. El Padre es la fuente de la plenitud. El demiurgo aparece mucho después, dentro de una realidad ya derivada. Por eso la diferencia entre ambos no es solamente una cuestión de poder. Es una diferencia de naturaleza. Comprender esta distinción será esencial cuando lleguemos al episodio dedicado a Sofía, cuyo papel marcará el comienzo del descenso hacia el mundo material. Hasta ahora hemos contemplado el origen de toda la realidad espiritual. Hemos conocido al Padre invisible como el principio absoluto. Hemos visto surgir a Barbelo, la primera potencia, y hemos descubierto que la plenitud divina comienza a desplegarse mediante una serie de emanaciones que forman un orden perfecto. Pero todavía queda una pregunta decisiva. ¿Cómo está organizada esa plenitud? ¿Quiénes son los eones? ¿Y cuál es la función de cada uno dentro del pleroma? En el próximo episodio entraremos en el corazón mismo de la cosmología gnóstica. Conoceremos a los eones, las sicigias, las 4 luminarias, el autógenes y el lugar que ocupa Sofía, una figura cuya decisión cambiará el destino de toda la creación según los textos gnósticos. A partir de ese momento comenzará el descenso hacia los niveles inferiores de la existencia, hasta llegar al surgimiento del demiurgo y del cosmos material. Y será entonces cuando la historia dé un giro extraordinario, porque según varios textos apócrifos, la obra de restauración culminará con la misión de Cristo, un descenso espiritual cuyo verdadero propósito permaneció oculto para las potestades y los arcontes de este mundo. Pero esa es una historia que iremos descubriendo paso a paso. Porque, según diversos textos gnósticos y apócrifos, la misión de Cristo no fue solamente venir a enseñar, sino descender para liberarnos de la ignorancia impuesta por el demiurgo, aquel Dios creador de este mundo material que, según ciertas tradiciones gnósticas, mantenía al ser humano alejado del conocimiento de su verdadero origen. Cristo
habría venido a despertar aquello que permanecía dormido en nosotros, la memoria de nuestra verdadera naturaleza espiritual, a salvarnos de la ignorancia que nos hizo olvidar quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra verdadera realidad, a romper la amnesia espiritual del ser humano, un descenso espiritual cuyo verdadero propósito permaneció oculto para las potestades y los arcontes de este mundo. Pero esa es una historia que iremos descubriendo paso a paso. Y si has llegado hasta aquí, quiero saberlo. Escribe Pleroma en los comentarios y hazme saber que estás siguiendo esta conexión. Y si todavía no has visto el primer capítulo de esta saga, te invito a verlo. Te dejaré el enlace en los comentarios de este video para que puedas comenzar desde el principio, porque esto apenas comienza.